¿Podemos apagar la luz, Samuel, por favor? Gracias. El día de hoy Nico no está. Nico está también un poco indispuesto por gripa, pero el día de hoy Lady Diana, que está aquí, Diana, nos va a ayudar con la colecta del salón. Al final, antes de que termine, ella se va a pasar allá atrás como policía, como Nico suele estar allá, para que, por favor, ustedes den su colaboración allá con ella. Muy bien, pues vamos a ver nuestra 19ª parte de este capítulo 19 de Apocalipsis. Tenemos esta imagen que vamos a explicar más adelante. Adelante. Vamos a leer, Tom, si eres tan amable, esta parte. Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ya que hemos leído todo el pasaje, vamos a concentrarnos únicamente, David, si eres tan amable, bueno, aquí está todo. Aquí está la diadema, la corona de Jesucristo, el cetro, la barra de hierro. Aquí está la espada que sale de su boca de 2 filos, sus ojos como llama de fuego, el nombre escrito. Y vamos a ver varios puntos y aspectos sobre esta imagen que es muy importante. Adelante. Bien, vamos entonces, habíamos hablado de que vamos a darle un clic para ubicar solamente la primera parte del pasaje que vamos a estudiar en este momento. Hoy vamos a estudiarlo todo, pero vamos a comenzar con esta primera parte. Adelante, Dave. Esta palabra, una espada afilada, en otras traducciones, espada aguda, en realidad es una palabra griega. De su boca sale la palabra griega, para herir con ella a las naciones. Espada afilada es una sola palabra. Vamos a ver de qué se trata. Así es. Aquí está el título de esta parte del versículo que vamos a estudiar. Dale otro clic, David, si eres tan amable. Y entonces aparece espada aguda o espada afilada, es una sola palabra en griego. La palabra es esta que se pronuncia onfea, pero se escribe ronfaía. Su significado es un tipo de espada grande, ancha y de doble filo. Ese es el objeto al que se está refiriendo. Es un tipo de espada grande, ancha y de doble filo. Es una espada letal. De eso habla. Es una espada letal. Cuando sale esta espada, no hay posibilidad de salir con vida. Es una espada letal. De eso habla. No es una espada en donde yo voy a ver si puedo ganar. ¿No? Los espadachines siempre tienen una espada en donde ven si pueden ganar. La espada a la que se refiere el texto en griego es una espada letal. La otra espada, que es la espada normal y común que nosotros conocemos, tiene otro nombre. Lo vamos a ver. Adelante. Esta espada aparece solo en el Apocalipsis, desde la visión del inicio hasta el final. Cuando Jesús se presenta como la manifestación física de Dios ante Juan, aparece con llamas de fuego, aparece con sus ojos como llamas de fuego, aparece con una espada aguda o de 2 filos a través de su boca, aparece como lo acabamos de ver. Desde el principio así se manifiesta al apóstol Juan, desde el principio del Apocalipsis. Ahora que estamos en el capítulo 19, nuevamente esta manifestación ahora está representada aquí y nos habla de que de la espada de la boca de Jesús saldrá un juicio implacable contra todas las naciones incrédulas. O sea, no hay vuelta atrás. Siguiente. Vamos a leer este pasaje, Tom. Vamos a ver cómo desde el principio del Apocalipsis aparece esta palabra, onfea. Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Así es. Este es el inicio del Apocalipsis, y aquí tenemos que esta palabra espada aguda, adelante,
Es una sola palabra y otra vez es onfea. Siguiente. Aquí tenemos Apocalipsis 2:16. Tom. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando dice pelearé contra ellos con la espada de mi boca, significa muerte. No hay contemplaciones. Esta espada significa muerte. Siguiente. Aquí está onfea otra vez. A veces se traduce espada aguda, a veces solamente lo traducen espada, pero se refiere a la misma espada. Siguiente. Tom. Apocalipsis 6:8. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades, región de los muertos, lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Otra vez aparece la misma espada implacable, que es sentencia de muerte segura, por favor, Dave, como onfea. Y, siguiente, por último, Tom. Apocalipsis 19:21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Este va a ser el tema de un estudio más adelante, porque está más adelante, es capítulo 19, versículo 21, estamos en el versículo 16. Entonces, más adelante lo vamos a volver a ver, pero en este punto cabe nada más la mención de la palabra espada, onfea también. Es la misma espada. Siguiente. Mientras tanto, en la tierra. ¿Qué pasaba mientras tanto en la tierra? Esto es lo que está pasando en el cielo, es lo que se está viendo, lo que está viendo Juan. Pero mientras tanto en la tierra tiene cumplimiento el Salmo 2. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 2. Vamos a comenzar a leer el Salmo 2. Tom. Salmo 2, del 1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto que estás viendo aquí, que tiene su cumplimiento cabalmente, absolutamente e históricamente, en el momento histórico en el que se cumple el Salmo 2, es en ese momento del Apocalipsis. Esto que estás leyendo ha sido la carta de presentación de toda la humanidad en contra de Dios. Todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos una naturaleza que odia a Dios. Todos sin excepción. Es una naturaleza que ama el pecado. Eso no vas a poderlo cambiar. O sea, Cristo cambia tu corazón, pero no puede cambiar en cierta forma la afectación de tu carne. Eso ahí está. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, aquí tenemos un verdadero conflicto con nuestra carne, porque esto es lo que nosotros tenemos dentro. Esto es lo que hay dentro de nosotros. La trama con otros para hablar de tal persona, para criticar esto, para criticar lo otro, sacar provecho de una movida, manipular las cosas haciendo como que no sabemos. Esa es la naturaleza. Eso es lo que está en nosotros. O sea, qué mala onda que las naciones se van a juntar y qué mala onda que piensen así, pero así, esa es la carne que tenemos también. Por lo tanto, aquí solamente cabe dar gracias de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. No hay de otra. Solamente cabe una profunda gratitud de haber sido liberados de esto
pero no completamente. En cualquier momento tú le das oportunidad a tu carne y otra vez regresa a estas andadas, ¿eh? Dale nada más un poquito de oportunidad. Así que bueno, ahora que estamos comenzando a leer el Salmo 2, porque lo vamos a leer hoy todo, pero solamente estamos viendo la primera parte del Salmo 2, estamos viendo que las naciones se han unido en contra de Dios. Ese es el momento histórico que estamos viviendo en este momento. Las naciones militarmente se han juntado para pelear un bloque contra otro bloque. Pero de pronto aparecerá a Jesucristo en el cielo. Entonces todas las naciones dirán, hey, luego arreglamos diferencias. Ahí está el enemigo común. Vamos a darle duro. Y luego ya nosotros nos arreglamos. Entonces todos los tanques, todas las balas, todas las bombas, todo va a estar dirigido hacia allá. Siguiente. Así es. Ahí tenemos un soldado, perdón por la representación, pero es lo que había. Este soldado está muy enojado contra Dios, ¿no? Que este representa lo que está pasando en el ejército y en las personas que no están en el ejército, pero que están en contra de Dios. Porque no solamente va a ser contra los militares, también va a ser contra los civiles que están luchando en su corazón en contra de Dios. Siguiente. Así es que aparece el tanque y ¡tum!, ¿no? ¡Tum! ¡Tum! Y de pronto, ¿qué crees que va a pasar? La espada de 2 filos, mírala bien, David. Oh. Y a continuación, todos al mismo tiempo. Esto va a ser impactante. Todos al mismo tiempo. ¿Qué tiene tantas espadas? Sí. Todas al mismo tiempo. Esa espada aguda es más que nada una simbología de que Él tiene el switch del corazón de cada humano y simplemente va a ser switch general de todos los enemigos de Dios. Se acabó. Todos van a caer así. Claro, sí entendemos que va a haber una cuestión de sangre, porque dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver, que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. O sea, esto estamos hablando de 1,20 m más o menos. Siguiente, Oscar. Vamos a leer esto. Efesios 6:17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo te decía que la palabra espada, que conocemos comúnmente, no esta espada exclusiva de Dios, que es una espada de 2 filos, que es letal, sino la espada común, tiene otro nombre. Vamos a verlo, Oscar. Es otra palabra griega. La verdad no me acuerdo cómo se pronuncia, pero ahorita lo vamos a ver. Se dice macheran o macheran. Se escribe machairan, pero se pronuncia macheran y significa espada. Esta es la palabra común que aparece como espada. Es la palabra que aparece en la espada del Espíritu, que es nuestra batalla constante. No es aquella palabra, aquella espada de 2 filos que mata el pecado para siempre, no. Es una espada en la que vamos a tener que estar luchando y luchando y luchando. Siguiente. También aparece la espada, vamos a leerlo, Tom. Mateo 26:51. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Otra vez tenemos esta palabra macheran aquí, que es una espada común. Siguiente. Y por último, Apocalipsis 19:15 y 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pensé que había puesto un versículo más, pero no. Ok, cambiamos ahora el tema, nos vamos ahora al lagar. No vamos a estudiar en este momento la regirá con vara de hierro. ¿Por qué? Porque el lagar que es pisado por la ira de Dios es el mismo momento de la espada afilada. Estamos hablando del mismo momento. Por lo tanto,
la vara de hierro la vamos a ver más adelante. Siguiente. Así es que vamos a ver este pasaje, esta parte del pasaje que dice que él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Adelante, Dave. La espada afilada que sale de su boca y el lagar pisado del vino del furor de Dios habla del mismo momento. Es lo mismo. Siguiente. En este preciso instante, la humanidad entera se encontrará librando batallas en diversos frentes, aunque el centro de los eventos finales será el Valle de Armagedón, también conocido como Valle de Jezreel. Siguiente. Aquí no solo se librará la última batalla, sino también la nación de Israel finalmente se convertirá. Qué impactante. No. Vamos a ver, por favor, Dave. Tom. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así es. Israel le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo en un solo momento. Siguiente. Tom. Apocalipsis 14 del 17 al 20. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. 320 kilómetros. Adelante. Mira, este es el valle de Armagedón. Ve qué precioso es. Es el valle de Jezreel. Es una maravilla. Bueno, este valle, vamos a verlo un poco más hacia arriba. Ahí está. Este valle es el valle de Jezreel o el valle de Armagedón. Este valle, todo un clic, se llenará de sangre. Todo el valle se cubrirá de sangre. 1,20 m más o menos de altura, 320 kilómetros cuadrados. Así es. Siguiente. Esto es un lagar. Aquí están pisando las uvas. Así es como se hace el vino desde la antigüedad. Todavía hay regiones en Italia, porque son muy celosos de su tradición, y en Francia, en donde así se hace la uva. Y claro, hay otras que ya tienen un proceso automatizado, ya no hay pies humanos que lo hagan, pero en muchas regiones de Francia y de Italia, hasta hoy, se sigue haciendo el vino de esta forma. Una vez que ya le han dado como 1500 vueltas, ¿no? Ya han recorrido como unos 700, 800 kilómetros entre las tres, pasa esto, mira. No es mucho, no tantos kilómetros, pero mira, pasa esto. Se te sumergen ya los pies en el jugo de la uva. Y siguen pisando, ¿eh? Tú dirás, oye, ¿y eso qué? ¿No afecta a las bacterias? Bueno, no sé qué decir. Pero es lo que le da el sabor, exacto. Yo creo que esa es la marca del... Exacto. Bien. Exacto. Si no hay bacterias, no se puede fermentar. Claro. Muy bien, bueno, pues esto
es la práctica milenaria de la forma en la que se hace el vino, ¿no? Y del jugo de uva también que se vende, ¿no? Siguiente. Bien, vamos a leer ahora una segunda parte de este Salmo 2. Salmo 2, del 4 al 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así es, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. O sea, los ejércitos creen que Dios se va a sentir amenazado con todo su armamento. Pero no entienden que la vida de cada uno de ellos depende de Dios. Y Dios nada más tiene que hacerle así y se acabó sus vidas. ¿Sabes qué es lo que más me impacta cada vez que llego a la parte de la palabra de Dios, de la Escritura, y leo la crucifixión de Jesús? Que Jesús se dejó morir. En ese instante, así como le dijo a los cielos y a los mares: calla, enmudece, y se calmaron, en ese instante, si él hubiese dicho a todos los que lo tenían prisionero: caigan muertos, todos caen muertos. Solamente era necesario que lo dijera y que lo deseara, pero no lo hizo. Jesús no se defendió porque estaba pensando en tu salvación y en la mía. Él se dejó atrapar para poder pagar tus pecados y los míos. Ese es el momento, como dice uno de los salmos, en donde la misericordia y la paz se besaron. Era necesario que se besaran la misericordia y la paz. No había otra forma de salvarte, porque la justicia de Dios, como lo estás viendo, es implacable. Nada más que como vivimos en la parte de la misericordia, a veces nos sentimos valentones. No exageremos, no exageremos. Así es, dice Dios: les hablará en su ira y en su furor los aterrará. O sea, pisará el lagar. ¿Cómo están de frío? ¿Hace frío? No. ¿Allá no tiene frío, no? ¿No? ¿Van bien? Perfecto. Yo pregunto porque como yo estoy acá guardadito, ¿no? Bien, siguiente. Tom. Isaías 63, 4 y 5. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré, y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Así es, cada uno de los personajes que hemos estado dentro del plan, del proyecto de Dios en este mundo, en esta tierra, tenemos que tomar una decisión. El año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Así es que mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Ese fue el día en que la misericordia y la paz se besaron. Era necesario que tú pudieras tener, y yo, este momento de misericordia, la dispensación de la gracia, que es el paréntesis entre la partida de Cristo con Dios y el rechazo de Israel hacia Jesús, y el reconocimiento de Israel de Jesús como Mesías. Mientras tanto,
estamos en esta dispensación de la gracia y la misericordia. Siguiente. Esto es lo que va a pasar, ya lo hemos visto en otro estudio, pero lo que va a pasar es que todas las naciones, hasta con los superhéroes, se van a rebelar contra Dios, y bueno, Jesucristo finalmente, dale un clic, ¿no? Ahí está, el que se estaba preparando. Siguiente, clic. Eso es lo que va a suceder y uno más, con los ejércitos. O sea, en realidad, este es el simbolismo de lo que significa los pies de Cristo. Lo que en realidad va a pasar es que todos van a caer muertos. Entendemos que que va a haber sangre, o sea, no sabemos de qué forma, pero va a haber sangre. Esto significa, porque dice que se va a inundar todo hasta los frenos de los caballos, esto significa que ese valle, pues va a ser un valle de muerte, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a estudiar el siguiente punto. Tom, si quieres leerlo otra vez. Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. 1. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Las regirá con vara de hierro. Así es. Siguiente. Uno más. Dios hará dos cosas con las naciones del mundo. Número 1, las herirá en un momento. Muchas gracias. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, en un solo momento las herirá. Y Él mismo pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Se refiere a la destrucción y muerte de todo el aparato militar y a todo aquel que se encuentre luchando contra Él, contra Dios, a su regreso. Y en segundo lugar, en número 2, las regirá con vara de hierro. Habiendo limpiado el mundo de inconversos, o sea, de gente que no se convirtió, establecerá un gobierno universal cuyo poder absoluto estará simbolizado por esta vara de hierro. Siguiente. Así es, vamos a leer ahora el Salmo, esta tercera parte del Salmo 2. Tom. Salmo 2 del 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ya estaba profetizado que esto iba a pasar. Desde el Salmo 2 ya estaba profetizado. O sea, toda la gente del Antiguo Testamento lo podía leer en el Salmo 2. Siguiente. Uno más. Ahí está. Esta vara de hierro representa el gobierno divino en 3 puntos. Primero, su guía directa hacia su voluntad. El segundo, 0 tolerancia al pecado. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo va a ser el reinado de Jesús en el milenio? Así, su guía va a ser directa hacia su voluntad. Todas las personas van a vivir siendo guiados por Dios directamente. Y habrá 0 tolerancia al pecado. Y la tercera, estado de paz y seguridad absolutas. O sea, va a haber un estado de paz y seguridad totales en la ciudad y en toda la tierra. Estamos hablando del milenio, la ciudad de Jerusalén y en toda la tierra. Estado de paz y seguridad absolutas, o sea, 0 delincuencia. ¿Y cómo le va a hacer Dios para que haya 0 delincuencia? Ahorita vas a ver. ¿Te acuerdas del Sermón del Monte? Ahí está la clave. Siguiente. Vamos a leer primero Isaías. Vamos adelante, Tom, si eres tan amable. Isaías 2, del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días
que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es el milenio. Así será el milenio. Si tú tenías dudas o te preguntabas cómo iba a ser la vida en el milenio, así iba a ser la vida en el milenio. Literalmente. Siguiente. Su guía directa hacia su voluntad. Vamos a leer este pasaje, Tom. Deuteronomio 5:33. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Así es. O sea, anda en su guía y en su camino. Siguiente. Tom. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Las siglas RV allá arriba significa que es la versión Reina Valera. Generalmente usamos la nueva versión latinoamericana de hoy, que es la NBLH, que es una versión que viene de la Biblia de las Américas, que es una de las grandes traducciones que se ha hecho también. Y en esta ocasión estamos usando la Reina Valera, que digamos que es la Biblia de cabecera para el mundo cristiano de habla hispana hasta hoy, pero la estamos usando en este momento porque este versículo está traducido exactamente con el contexto que queremos resaltar. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si tú quieres seguir a Cristo, ten la seguridad de que Él va a cuidar de ti, de que andes en su voluntad. Y cuando te desvíes, si tú quieres andar en su camino, Él se encargará de hacerte ver que te has desviado y te pondrá otra vez en el camino seguro. Siguiente. Tom, este es el mismo pasaje, pero en la versión que nosotros estudiamos. Isaías 35:8. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. En este contexto, que es lo mismo, son las mismas palabras que puede significar tanto un sentido como otro de manera categórica. En este caso, habla y señala que los incrédulos, los necios, no podrán entender este camino, ni siquiera lo encontrarán. Ok, ahora vamos a, por favor, vamos a ubicar, dale un clic. ¿De qué estamos hablando? La palabra de Dios presenta a Jesucristo como el único camino. Estamos de acuerdo, ¿no? No hay otro camino, solamente Jesucristo. Ese es el único camino. ¿Cuál es el problema? ¿Es tan fácil? Sí, sería fácil si solamente estuviera la palabra de Dios. Eso es lo que va a regir en el milenio, por eso es que va a ser muy fácil seguir a Cristo. ¿Qué pasa el día de hoy? Lo que pasa el día de hoy es que han surgido otras voces. Por ejemplo, la voz de Caín, el que nos abrió el camino de la apostasía religiosa de las buenas obras, ¿no? Por ejemplo, más adelante tenemos a Platón, que nos habla del camino del conflicto, de la idea de los sentidos contra la razón.
quiero decirte que Platón es como la esencia, vamos a llamarlo así, porque él fue el maestro de Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Pero Platón concentra toda la sabiduría filosófica, los más elevados conceptos de la filosofía griega de ese tiempo, y digamos que es la esencia de la crítica aristotélica. O sea, de las propuestas de Aristóteles, hablando en cuestiones filosóficas. Ese es otro camino. Este es el camino que toda la Edad Media vivió, el segundo camino. La Edad Media estuvo llena de esos dos caminos, de estos tres caminos. Los cristianos eran perseguidos. ¿Por quiénes? Por estos dos. Ahora vamos a una tercera opción. Más adelante, con los años, tenemos a Kant. Kant representa, digamos que antes estaba Descartes y varios filósofos, pero en Kant tenemos la solución de los conflictos de Descartes. Kant plantea el camino de doble percepción y el razonamiento. O sea, que tus pensamientos son una cosa y la realidad es otra cosa. Y la realidad puede ser descubierta a través del razonamiento y el conocimiento, que afectan tus sentidos y tu percepción, pero tu percepción sigue siendo difusa. Entonces, en la percepción entra la fe. He ahí el peligro de este tratado. Y en la razón entra el cuestionamiento de la fe. Y es de ahí de donde se agarra nuestro próximo expositor, de Kant, que nunca niega la existencia de Dios, pero deja la puerta abierta para que llegue Marx y proponga el camino humanista del socialismo científico, partiendo de Nietzsche, que decía que Dios está muerto, ¿no? Y a partir de ese paradigma, él parte diciendo todo su tratado humanista del socialismo científico, el materialismo dialéctico. Ok, tú dirás, oye Rodrigo, ¿qué esta clase de filosofía, a qué viene? A que todas las series de televisión que tú ves, las películas que tú ves, los cómics que tú lees y los videojuegos que tú juegas y toda esta serie de elementos y los libros que lees tienen su fundamento en alguno de ellos. Como lo escuchas, dale un clic, mira, el Dr. House está arriba del cráneo de Marx. Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, está en ese punto. Cosmos de Carl Sagan está allí también. La ideología del género está acá. El mentalista con su serie de Breaking Bad, la teoría de la evolución. O sea, no acabamos. Todo parte de aquí, de estos tratados de otros caminos. Ahí está Superman, ahí están los superhéroes, ahí está el Principito, aquí está el Gladiador. O sea, James Bond no podía faltar. La obra del perfume, la obra de Dan Brown, del Código Da Vinci. La verdad es que de aquí parten todas las ideologías que hoy vivimos. Entonces te podrás preguntar, ¿para qué la clase de filosofía? Para que entiendas que esos otros caminos que se han abierto no tienen nada que ver con el camino que Dios señaló. Solamente la obra de Narnia, que hoy ha sido exhibida de manera masiva a través de una película o de dos películas, nos puede plantear, o tres películas, nos puede plantear un poco, porque el libro tiene algunas alteraciones, o sea, tiene la película alteraciones contra el libro, pero un poco sobre el verdadero valor que tiene este libro, que nace 100% de la Biblia. Pero ningún otro de los, digamos, de los conocidos popularmente trabajos, obras, películas, plantean algo tan claro
nacido de la palabra de Dios. Al contrario, se van por otro lado, ¿no? O sea, tenemos aquí un verdadero cóctel de ofertas, de diferentes caminos. Tan fácil que sería encontrar el camino. Sí, el problema es que hay N propuestas distintas de caminos diferentes que no tienen nada que ver con el camino de Jesucristo. Siguiente. Así que, Tom, nos quedamos con esta exhortación. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya, dice Dios, ya cálmate. Deja de ver lo que te está apartando de mí. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, deja de estar apartándote de mí, escuchando todas las enseñanzas del mundo en donde te estás perdiendo. Deja de pasar tiempo en eso y comienza a pasar tiempo conmigo. Siguiente. Tom. Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Este es el secreto. Los que quieren seguir a Jesús oyen su voz. Los que no, no la oyen. Es muy fácil seguir a Cristo cuando quieres escuchar su voz. Es muy difícil seguir a Cristo cuando escuchas otras voces. Ah, sí, muy difícil. Ah, sí. Es muy injusta la Biblia. Ah, sí, porque escuchas otras voces. Pero cuando solamente escuchas la voz de Dios es muy fácil seguirlo. Siguiente. Tom. Mateo 24, 4 y 5. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, y engañarán a muchos. Es una advertencia. O sea, va a pasar. Siguiente. Bien, cero tolerancia al pecado. Chan, cha, cha, chan. ¿Cómo va a ser esto en el milenio? Ahorita lo vamos a ver. Tom. Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Esta es la base de la justicia del milenio. El que peque, morirá. Punto. Cero tolerancia. Siguiente. Tom. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo de los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable, responsable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema, el Sanedrín, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto nos habla, estamos en el Sermón del Monte, donde Jesús dio todos los parámetros del milenio, de la justicia del milenio. Siguiente. Eso nos habla que en la corte del milenio se van a llevar los casos en donde está dudoso si la persona en realidad trae algo contra su hermano. Pero cuando sea evidente, es muerte absoluta. No nos aclara si va a morir en ese momento, si va a desaparecer de la tierra con todo y cuerpo, o si lo van a matar las personas en una ejecución. No nos lo aclara. Solamente habla de que morirá. Siguiente. Tom. Isaías 65, 19 y 20. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá
más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver una gráfica que nos aclara el punto. Ya estamos ahí en el milenio, ¿no? Ahí está el templo del milenio, está el río del agua de vida, en fin. Y ahí están dividido en 10 partes, 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, 100 años. ¿Ok? El joven, a los 100 años, se considerará física y mentalmente maduro como para tomar una decisión con respecto a su eternidad. Pero como todo va a estar acondicionado para que la persona siga a Cristo sin cuestionamiento, la persona que decida en contra de Dios morirá. Así. Porque todo va a estar acondicionado. O sea, aquí no es como ahora, donde nacemos pecados, o sea, en el pecado, y entonces tenemos que decidir la salvación. No. Ahí las personas van a nacer en la salvación y decidirán no estar ahí. Es muy diferente. Sucederá lo mismo que sucede con los ángeles caídos. Los ángeles caídos nacieron en la gloria y decidieron salir de ella. Por eso es que son ángeles caídos. En el milenio sucederá exactamente lo mismo. Las personas que nazcan nacerán en un mundo propicio para la salvación y para la gloria. Ellos decidirán salirse de ella. El que peque morirá. Por eso el alma que peque, esa morirá. Así que aquí tenemos un caso. Vamos a ver el caso, David. Una chica y 2 jóvenes acá. ¿Quiénes son ellos dos? Dale un clic, David. Son esposos. Y aquí hay una chica. ¿Quién es esta chica, David? Una mujer ajena. De pronto, ¿qué sucede? Dale un clic. Otro más. Y dice el joven, ¿qué mujer? Voy a ir tras ella. En ese momento, él pecó de muerte. Entonces, ya sea que, dale un clic más y otro más, desaparezca y se queden sus ropas, o que caiga, otro más, uno más, ahí está, y caiga muerto. No sabemos qué va a pasar. O otra es que vaya a la corte y ahí él sea sentenciado a muerte. La palabra de Dios no nos aclara de qué forma se va a ejecutar esto, pero las 3 opciones caben. El caso es que morirá. Esto es la justicia implacable en el milenio. 0 tolerancia al pecado. Jesús lo dijo. Vamos a ver cómo lo dijo. Tom. Mateo 5 del 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. De eso está hablando. Está dando todos los parámetros de la ley del milenio. Pena de muerte, implacable. Solamente el hecho de desear, pecar en el corazón. Por eso el milenio va a ser totalmente para Dios. Ahí todos nacen en la gloria y deciden salir de ella si quieren. Siguiente, vamos a leer esta 4ª parte de este salmo, Tom. Salmo 2 del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede infiltrarse de repente su ira. Inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Así es. Siguiente.
Estado de paz y seguridad absoluta. Adelante. Tom. Deuteronomio 33 del 26 al 29. Son palabras de Moisés, ¿eh? Moisés, antes de que incluso entraran a la tierra prometida. Nadie hay como el Dios de Jesurún, Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Por eso Israel habita confiado. La fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo. Sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos. Así es. Está hablando de el futuro gobierno de Cristo en el milenio. Siguiente. Tom. Ezequiel 34 del 26 al 28. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Así es, el milenio. Siguiente. Vamos a leer por último, nada más esta parte final, dale un clic. Lo que está en rojo, Tom. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale, por favor, Dave. Y uno más. Así es. ¿Uno más? En este capítulo hemos visto la mención de 4 nombres o títulos dados por Dios a Jesucristo. Vamos a verlos. Número 1, fiel y verdadero, ¿se acuerdan? Fiel y verdadero. Número 2, el nombre escrito que nadie conocía, que está en el versículo 12. El primero está en el versículo 11 de Apocalipsis 19. El segundo está en el versículo 12. Siguiente. En el versículo 13 tenemos el verbo de Dios. Y por último, en este pasaje tenemos Rey de Reyes y Señor de Señores en el versículo 16. En realidad, todos estos títulos hablan de una esencia, la manifestación de toda la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a leerlo en este pasaje que viene de Colosenses. Por favor, Tom, si eres tan amable. Colosenses 1 del 16 al 19. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, y él ha existido antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la deidad. Así es. Siguiente. Bien, conclusión. Todo el proyecto divino está dirigido hacia la eternidad de la humanidad redimida y salvada por Él, con Él. Todo el proyecto, hacia allá va. Todo esto que tú estás viviendo, todos estos premios Óscar, premios Nobel, toda la enciclopedia británica, todo lo que está en el saber humano, tiene un solo objetivo: la eternidad con Dios. Aunque el hombre esté bien confundido por todo aquello que ya vimos. Siguiente. El pecado es terrible, no debes atesorarlo.
¿Fue el pecado tu amo y Señor todo el tiempo que no tenías esperanza ni Dios? Ahora que estás libre, ya no busques más el pecado. Siguiente. Un día será, que sí vendrá, tu vergüenza vivir en el pecado. Así que deséchalo de ti. Siguiente. Hay un factor, así que vamos a ver estos puntos. La espada de Jesús es contra el pecado. No lo olvides. O sea, aquí hay un factor importante. Los enemigos de Dios han decidido abrazar el pecado. Dios no tiene nada contra los hombres ni contra las mujeres. No tiene nada contra los humanos. Tiene todo contra el pecado. El hombre que agarre el balón del pecado, entonces es un foco de enemigo contra Dios, porque tiene lo que Dios odia. Se llama pecado. Dios no odia a las personas, odia lo que las personas aman cuando aman el pecado. Ese es un factor muy importante. Las personas que mueren tienen la culpa de su muerte. No es Dios el culpable. Ellos tienen la culpa porque atesoraron el pecado, que es enemigo de Dios. Amaron ser enemigos de Dios, por eso mueren. No es culpa de Dios la muerte de las personas, es culpa de las personas que han decidido agarrarse al pecado. Siguiente. Solo la entrega a Cristo permitirá una vida limpia, confesada. Si tú estás queriendo tener una vida limpia, no te esfuerces en tus fuerzas. No, permítele a Dios en tu entrega hacer ese trabajo. Eso es lo importante, que tú permitas que lo haga. Siguiente. Permite que el Rey de Reyes guíe y gobierne tu vida. Él es el que debe dirigir tu vida. El Rey de Reyes. ¿Quién mejor guía que el Rey de Reyes? ¿Alguna pregunta? Sí, Jerry. Si quieres, vete para allá. Ajá. Micrófono. Uno, y ya estando ahí, según yo entiendo, seremos como los ángeles y no podremos pecar, ¿verdad? O sea, ya no tomaremos ninguna decisión nosotros como creyentes, pero estaremos ahí en el milenio, ¿no? Todas las personas que han sido redimidas ya tomaron su decisión. Ya no hay otra decisión que tomar. Quienes sí tendrán que tomar una decisión son los que nazcan en ese tiempo. Los nacidos en el milenio tendrán que decidir estar en la gracia, o sea, en la gloria, perdón. Estar en la gloria de Dios. Si ellos deciden estar en contra de la gloria de Dios, entonces pecarán y morirán. ¿Nosotros anunciaremos el Evangelio? Nosotros vamos a trabajar constantemente anunciando la palabra de Dios a las naciones, alentándolas sobre todo a adorar a Dios. Nosotros vamos a ser los maestros de la Biblia, digamos, en vida, como experiencia de vida. Ese va a ser nuestro papel. Y vamos a tener injerencia directamente con ellos en un trabajo conjunto con los ángeles. Sí, Marisol. Está complicada mi pregunta, pero digo, ya escuchando más a fondo que las futuras generaciones en el milenio van a tomar una decisión a favor de Cristo, eso quiere decir que la batalla por las almas continúa aún en el milenio. Claro. Y entonces aquí el cumplimiento de que Cristo ya venció el pecado también será por decisión personal. Sí, aquí hay un factor. Quienes nazcan en el milenio tienen la ventaja de que Satanás, en primer lugar, no va a estar activo hasta el final del milenio. En el final del milenio sí que va a estar activo, va a ser desatado, y entonces ahí va a haber una revolución al final del milenio. Todas las personas que se lo habían guardado van a salir del closet y van a decir, no. No. Van a abrazar el pecado y todos al unísono se van a juntar las naciones. Y Dios va a esperar a que se junten. Todo. Y ya que estén todas juntas en contra de Dios, entonces Dios va a hacer lo mismo que acá. Off. Se acabó. Ya.
Ahora sí, vengan amados, vamos a la eternidad juntos. Sí. Si va a ejecutar justicia aún en nuestros pensamientos, ¿no? O sea, si tú pecas en el pensamiento, va a ejecutar justicia. ¿En qué momento van a confabular contra él al final y con Satanás? O sea, ¿Dios lo va a permitir? Exacto, es lo que no, o sea, no tenemos clara en la palabra de Dios si la ejecución va a ser directa de Dios a la persona cuando peque o se va a llevar a la corte para que sea ejecutado. Eso no lo tenemos claro porque la palabra no nos lo revela totalmente. Pero sí que sabemos que al final de los tiempos Dios va a permitir que todas las naciones se confabulen a una, digamos, para poder tener ese último evento de confrontación con los detractores de Dios. Exacto, finalmente ahí van a ser ejecutados, ahora sí, dice Dios en su palabra, directamente por Dios, como lo van a hacer aquí en Armagedón, directamente por Dios. Ahí sí no va a haber intermediarios. Ahí no es que el arma se le disparó, que la bomba atómica cayó allí, no. Directamente por Dios. Sí. Ahí será como un filtro, ¿no? Nada más, es que hay gente en internet que... Ajá. Veo todo esto que será como un filtro en donde ahí se va a revelar realmente quiénes son los que quieren estar con Jesús y quiénes no. Exacto. Ahí es donde se va a culminar todo eso, ¿no? Es como ha sido en toda la historia, nada más que ahí las circunstancias van a cambiar. Van a nacer en la gracia y van a decidir salir de ella. Así es. Pero va a ser lo mismo. O sea, siempre ha sido ese el conflicto. ¿Estoy o no estoy con Dios? Así es. ¿Quiero el pecado o no? El problema es que la gente no entiende que si quiere el pecado tiene que pagar las consecuencias. No lo quiere entender. O sea, cree que Dios es el culpable de castigar el pecado, pero el pecado merece castigo. Así es. Es como, por eso doy tanto el ejemplo del crimen, que un tipo entra a la escuela con metralleta, ¿no? Y la gente espera que se haga justicia. Lo que menos te imaginas es que la juez diga, ya pidió perdón, déjenlo libre. Jamás te imaginarías una respuesta así porque eso no es justicia, no es justo. Bueno, el pecado merece castigo. Entonces el hombre no entiende que su pecado merece castigo. Entonces, él cree, porque está envanecido por su pecado, que tiene derecho a juzgar a Dios, porque está envanecido en su pecado. Una vez que esté delante de Dios, va a entender que no tiene derecho a juzgar a Dios, va a caer de rodillas y se va a ir al infierno. Punto. Por eso el infierno va a ser infierno, porque la gente en el infierno va a entender y va a comprender que su postura era una locura llena de soberbia por el pecado. Pero como ya no puede cambiar las circunstancias, ni su mente va a cambiar, porque está afectada por el pecado, se va a seguir justificando. Le va a echar la culpa a Dios, luego va a entender que no, sí, yo tuve la culpa, no, pero Dios tuvo la culpa. Y así va a estar toda la eternidad, en una flama eterna. Sí. Una última aportación. Filtro 1, las personas que nacen lejos de la gracia y que la tienen que conocer. Filtro 2, las personas que nacen en la gracia, el milenio, que ya lo tienen, o sea, que ya existe, que ya Satanás no es el rey del mundo, y que cualquiera diría, bueno, pues se supone que los humanos deberíamos de adorar a Dios porque por ende ya nacimos. Filtro 2 no, y entonces filtro 3 ya será la eternidad, cuando realmente se queden las personas, o sea, las almas que hayan sido genuinamente adoradores, ¿no? Digamos que volvemos a la pregunta inicial del libre albedrío. La puerta está abierta, siempre estará abierta. Cambian las circunstancias, cambia la casa, pero la puerta siempre está abierta. Primero es el tiempo de la ley, donde la puerta está abierta, pero si te quieres salvar tienes que ir a un sacrificio. Luego está abierta la misma puerta, pero ahora en la cruz del Calvario, porque ya pagó Cristo esa ley, por lo tanto ahora te tienes que salvar aceptando a Cristo. Y la tercera es, ahí está abierta la puerta, pero ahora tú ya estás en la gracia y tú decides entonces si pecas o no. Si te sales ya no regresas, ya no es igual. Si te sales ya no regresas, porque todo está condicionado para que no te salgas. Así es que
cada uno de ellos, cada uno de estos eventos o cada una de estas dispensaciones tiene como objetivo que tú decidas si quieres estar o no quieres estar con Dios. Finalmente, ese es el punto. Sí. La última. Por ejemplo, bueno, la última mía, no Sí. sé. La última mía. Dice Daniel 9:24 que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Habla de esa, para Jesús, para Dios los últimos tiempos se acaba la 70 semanas y lo demás ya no es de los tiempos, ya es el milenio, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Decía Adriana, que acaba el pecado ahí, pero en relación a este tiempo está hablando solamente, ¿no? No, sobre el pueblo de Israel. Lo dice al principio. 70 semanas están determinadas Sí. sobre tu pueblo. Sí. Una vez que estén en el milenio, ya no es el pueblo. Ok. Ya es otro pueblo, ya es otra escritura, ya es otro tiempo. Habla del fin del pecado en este tiempo, ¿no? Por decirlo así. En el pueblo de Israel. Así es. Nosotros estamos viviendo el paréntesis del pueblo de Israel. Claro. Y claro que aquí nos regocijamos, pero Israel es el cronómetro de Dios. Él puso stop al cronómetro en la semana 69. Y estamos viviendo todo este paréntesis hasta llegar otra vez al acuerdo del anticristo con el pueblo de Israel para que arranque el cronómetro de Dios y comience la última semana. Una vez terminada la última semana, termina la profecía, esa profecía. O sea, termina esa escritura. No quiere decir que termina la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán y la palabra de Dios no pasará. No me refiero a que acabe la escritura, que acaba esa profecía. Esa profecía tiene su cumplimiento allí. De ahí en adelante ya estamos hablando de otras condiciones. Es otra profecía, es otra dispensación. Es el milenio. Esa profecía tiene su cumplimiento en el inicio del milenio. O sea, cuando dice se acaba el pecado, se acaba en las personas que estuvieron hasta ese tiempo y las condiciones que nos generan para poder pecar, ¿no? Y entonces el milenio ya es... No. Para poner fin al pecado en las condiciones, como dices, que conocemos dentro de la profecía del pueblo de Israel. Ok. Para poner fin al pecado y la prevaricación y ungir al santo de los santos. Ahí es donde el santo de los santos será ungido por el pueblo de Israel, Jesucristo. A partir de ese momento empieza la dispensación del milenio. Eso ya no está profetizado en Isaías, Ahí se acabó, en Daniel, esa sí. parte, porque Isaías sí que habla del milenio, pero no en esa profecía. Esa profecía solamente habla del pueblo de Israel. Tenemos que ser muy claros en eso. El pueblo de Israel es lo que está tocado en esa profecía y habla de él hasta el milenio. A partir del milenio en adelante no abarca esa profecía. No quiere decir que el pecado ya no exista, porque Satanás volverá a surgir 1000 años después. Claro. Pero el pecado en el pueblo de En el Israel, pueblo de Israel. en la forma de la ley, como la conocemos, terminará. Es que ahí estaba la duda. O sea, lo que dijo Adriana, la verdad, a mí también me brincó, porque dijo, o sea, no que el pecado ya no estaba, no, habla del pecado del pueblo de Israel. Lo que pone fin cuando Jesús viene después del fin de la semana 70, ¿no? Exacto. Sí. Ya queda claro. Sí, el pecado, digamos que el alma que pecare en el milenio morirá. Ya no será lo mismo, ya no vivirás en el pecado. O sea, no habrá pecado en sí. No habrá pecado, solamente habrá pecado Claro. al último de los tiempos, donde Satanás se ha desatado, se permite a las naciones congregarse contra Dios y entonces Dios acabará en un instante con ellas. ¿Ya? Moody. Bien. ¿En serio? Francisco. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Francisco, adelante. Buenos días. No es ninguna pregunta por el estilo, solo esta semana compañeros del trabajo estuvieron diciendo que habían escuchado, creo que por medio de redes sociales, las trompas del apocalipsis en Campeche, creo que hasta en Progreso, algo así. Es todo. Bueno, no podemos definir, o sea, no podemos ni afirmar ni negar nada de esto. No sé. Yo no me atrevería a hacer, o sea, definitivamente Dios nos habla de un evento, el evento del arrebatamiento. Hay trompetas que se han grabado en los videos, incluso en Jerusalén, que nadie sabe de dónde salieron. En una de esas, yo no digo que esto sea así, pero en una de esas aparece el bromista, ¿no? Con un mega equipo, un sonoro, con unas mega super 350 kilowatts de potencia. No sabemos.
O sea, yo no me atrevería a decir ni A ni B. Puede ser una señal de los últimos tiempos, sí, puede que no. Hay fenómenos en el cielo que se han visto, puede ser una señal de los últimos tiempos. Jesús dice que así van a ser las señales de los últimos tiempos, puede que no. No lo sé. Hay cosas que no sabemos, las cosas reveladas son para nosotros y las que Dios ha guardado para sí son para sí. Pero hay muchos bromistas que hacen cosas en Photoshop, ¿no? Y que te mueven ahí una nave espacial y la nave espacial nunca existió, nada más que ellos te filmaron como si existiera, la niña volando, el no sé qué. Esas son cosas que hacen los ociosos que quieren hacer algo bueno vamos a hacer algo así que parezca bien real. Pero tienen que ponerse las pilas, ¿no? Entonces lo hacen, a ver, tú grita aquí, entonces mueves la cámara. Pero todo eso lo practican, es como cuando haces una película, que quieres que se crea la película. Pues hay algunas personas que hacen ese tipo de cosas porque quieren jugar con la gente, ¿no? Bien. Sí, Mateo. Una pregunta. Entonces, ¿tiene que pasar el arrebatamiento y luego empiezan 1000 años? A ver, milenio? primero el arrebatamiento. Después viene el surgimiento del anticristo como resultado del arrebatamiento. El anticristo surge como figura por el arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que le da origen al anticristo. Es muy probable que no sepamos nunca nosotros quién va a ser el anticristo. Los que estamos todavía como iglesia aquí. Porque el anticristo surge a raíz del arrebatamiento. Se levanta un líder que dice, a ver, señores, no se preocupen, esto tiene explicación, no pasa nada, ¿no? Y entonces él toma el poder. Las naciones se alían o se alinean con él y se hace un bloque con el anticristo. Un bloque que la palabra nos revela que tendrá como opositores a los rusos con los árabes y a los asiáticos como opositores. Sin duda habrá otros que están con él y otros opositores, pero la Biblia nos habla de estos. Bueno, después del arrebatamiento surge este anticristo y en el momento en el que el anticristo haga un pacto con el pueblo de Israel para instaurar el sacrificio, la ofrenda en el templo, en ese momento el cronómetro de Dios se vuelve a activar. Y ahí empiezan los 1000 años. 7 años. Los últimos 7 años de tribulación. 3 años y medio con el anticristo reinando. Después el anticristo sufre un percance, o un atentado, o un accidente, no lo sabemos. Pero hay una herida de muerte del anticristo. El anticristo es muerto y Rusia aprovecha con su bloque de árabes para atacar a Israel. El anticristo resurge, pero en forma de Satanás. O sea, Satanás posee al anticristo completamente. Las condiciones a los 3 años y medio de la tribulación, a la mitad de la tribulación, cambian absolutamente. Dice, el diablo ha bajado con toda su ira. ¡Ay de los que están en la tierra!, dice el Apocalipsis. Ese momento es cuando el anticristo es poseído por Satanás y Satanás gobierna a las naciones por 3 años y medio. Esos últimos 3 años y medio se llaman en la palabra o se conocen en el mundo cristiano como la gran tribulación. Esa gran tribulación serán los últimos 3 años y medio antes del milenio. Después de esos 7 años de tribulación, de los cuales se dividen en 2, ¿no? 3 y medio y 3 y medio. Después de esos 7 años de tribulación, viene el milenio. Cristo regresa, destruye a todos, agarra al anticristo, lo echa al infierno, al falso profeta, y agarra a Satanás, lo encadena y lo manda al infierno 1000 años. ¿Y van a transcurrir 1000 años? 1000 años con Cristo reinando. Entonces llega Cristo a tomar el reino de la tierra. Que es cuando ya no va a haber pecado. Ahí es cuando se acaba el pecado. Cuando Cristo baja, comienza el gobierno sin pecado de Cristo. Ahí se erradica el pecado, 1000 años. Hasta que Satanás es desatado y los pueblos se rebelan contra Dios. Muchos pueblos, manada de pueblos. Otra vez desde Gog y Magog, o sea, Rusia.
Otra vez los rusos. Los rusos han sido una raza fuerte siempre. Ahora hay muchos rusos convertidos preciosos, ¿eh? O sea, hay rusos que predican el evangelio con todo su corazón. Si no te hablo porque por ser ruso, no. Pero de ahí vendrá, de Rusia. Entonces, será una mega super revuelta. Y finalmente Dios apagará el switch de todos ellos. Off. Ahí es cuando dice que pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Es específicamente esa parte? Cuando todas las naciones van en contra del Cordero. Porque me imagino que No, cuando pelean con el Cordero es cuando Cristo regresa y es la escena que vimos nosotros donde Él pisa el lagar. Sí. Es ahí donde pelean con el Cordero. Ahí el Cordero los deshace a todos. Antes del milenio, cuando están las guerras, es cuando todos los países, las naciones están en contra del pueblo de Israel. Sí. Y ahí es cuando viene Cristo, exacto. establece su reino. Exacto, es ahí cuando pelean contra el Cordero. En el milenio pelean contra Dios, Jesucristo Dios, como Rey, y Él los hace pedazos y se acabó. Y ahora sí Satanás es echado al infierno eternamente. Y ahora sí la eternidad es con Dios para siempre. Sí. Gracias. Me encanta ver. Dile a don Tony, por favor. Así que cuando el diablo es desatado, aplica la misma que le aplicó a Adán. Los engaña, ¿no? Después de los 1000 años. Ah, sí, claro. Es la escena, ¿no? Es la escena. Exactamente. Están viviendo en un momento de gloria y de repente es desatado, los engaña y vámonos. Exactamente. Perfecto. Ese es el final. Y también este. Ok. Moody en el siglo XIX, Cacería del Tigre, la India, 1890. Imagínate, ya se acabó la batería de mi teléfono. Ok, dice Moody. Se encontraron en un banquete un misionero y un comerciante. Ambos habían vivido muchos años en la India. El comerciante escéptico dijo en tono burlón: se oye hablar más en Londres que en la India de la obra misionera. Yo he estado 20 años en la India y jamás he conocido un solo nativo convertido. Los demás comensales esperaban que el misionero dijese algo. Volviéndose hacia el comerciante le preguntó: ¿vio usted alguna vez un tigre en la India? Sí, he visto muchos y he cazado varios. Qué raro, dijo el misionero. Yo he estado en la India 20 años y jamás he visto un tigre. Si tú estás en donde están los tigres, pues no vas a ver un misionero, ni un convertido. Si tú estás donde están las personas y los convertidos, pues no vas a ver un tigre. Muy bien. Pues bueno, vamos a orar.